Que Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Tenemos un tiempo especial para meditar la sagrada palabra del Señor. El día de hoy vamos a hacerlo en el Nuevo Testamento, y antes de empezar a leer, como es de costumbre, vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial para pedir su dirección. Amado Dios, queremos darte gracias en el poderoso nombre de Jesús por esta oportunidad que nos das de poder recibir tu palabra a través de este tiempo devocional. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo durante todo este tiempo, de principio a fin. Señor, que nuestra mente esté limpia, que nuestro corazón y nuestro interior sea limpiado a través de la sangre de Jesucristo. Señor, todo obstáculo, toda situación que quiera oponerse sea removida en el nombre de Jesús, de tal manera que la palabra pueda penetrar en buena tierra, y toda forma de impedimento sea retirado en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, y confiamos que tu palabra hará lo que tiene que hacer, Señor. Así como es enviada tu palabra y no volverá vacía, creemos que esta palabra, Dios mío, llegará a cada corazón, a cada vida, Señor, que está necesitada, que está sedienta de ti, Señor. Y va a ser, Señor, la bendición en sus vidas, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el día de hoy vamos a leer la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en la carta a Timoteo, la primera epístola a Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 12, vamos a hacerlo hasta el versículo 17. En esta ocasión lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Vamos a tratar acerca de testificar, la importancia de testificar. Y voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, la palabra del Señor, aquí está hablando el apóstol Pablo en la primera epístola de Timoteo, y él está dando testimonio. En primer lugar, vemos que él está agradeciendo a Dios, porque de él viene nuestra fortaleza, de él viene el querer como el hacer, y Dios había tocado su corazón del apóstol Pablo para, en estos versículos, poder expresar lo que Dios había hecho por él. Él habla de su antes, habla de un antes, habla de la experiencia que él tuvo, y habla de su vida actual en Cristo. Así que vemos la importancia de testificar. Es importante que nosotros, como hijos de Dios, hablemos de Cristo. En primer lugar, todos tenemos un testimonio, una experiencia que compartir, una experiencia con Dios, y esta misma experiencia de salvación es necesario que tú puedas compartirlo. Así como hemos visto este ejemplo en el apóstol Pablo, vemos que él era un perseguidor, era un insolente, era un pecador, y él se consideró como el más vil de todos los pecadores, porque él persiguió a la iglesia, persiguió a los cristianos, incluso consintió muchas veces en el arresto y la muerte de algunos de ellos, de algunos de los discípulos del Señor. Pero vemos cómo Dios se le aparece
cuando él iba camino a Damasco, se le aparece en una luz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él había caído del caballo, y es cuando ahí es donde tú tienes su experiencia con Dios. Todos los que hemos recibido a Cristo, lo que se nos ha revelado a Jesucristo en nuestra vida, hemos pasado por una experiencia de un antes y un ahora, un después. Entonces es importante para nosotros recordar ese antes. Y es importante también que lo compartas con aquellas personas que necesitan conocer de dónde te sacó Cristo, cuál era tu vida, cuál era la manera en la cual tú te conducías. Entonces es importante que compartas brevemente con aquellas personas que necesitan escuchar cómo era tu vida antes de conocer a Jesús. Es bueno pues hablar de esta situación, luego contarles qué fue lo que sucedió, compartir brevemente con aquellas personas que necesiten escuchar. Pueden ser compañeros del trabajo, del estudio, pueden ser personas que quizás están pasando por una situación problemática, por una circunstancia difícil de resolver, que quizás se identifica con lo que tú en un momento pasaste. Hay un poder que se libera a través del testimonio. Es importante contar cómo fue lo que Dios actuó, cómo fue que tú recibiste a Jesús, o cómo fue que Dios actuó en una situación en particular. Muchas veces Dios obra a nuestro favor, Él hace grandes cosas, y a veces lo callamos, no lo contamos, y esto resta poder. En primer lugar, es importante que tú sepas que cuando testificas, el reino de los cielos comienza a operar a tu favor. ¿Por qué? Porque van a venir muchos más testimonios. Cuando tú empiezas a dar testimonio, a testificar, a hablar del poder sobrenatural de Dios, a poder contar cómo fue tu experiencia de conversión, o cómo fueron los milagros que tú recibiste en tu vida cristiana, entonces esto va a abrir puertas para que Dios siga glorificándose. Recuérdate que hay un propósito importante con el testimonio. Es necesario que tú compartas cuál fue el resultado, qué fue lo que sucedió y cuál es el resultado ahora de lo que tú has recibido del Señor, en tu conversión o en el milagro que tú has recibido. Esto va a hacer crecer la fe del oyente, aquella persona que te escuche, aquella persona que reciba ese testimonio tuyo, se va a motivar y va a tener el deseo de tomar una decisión, y es en ese punto en el cual tú tienes que llevarlo, sobre todo a que esa persona se comprometa con Cristo, esa persona pueda tener una relación cada vez más íntima, más cercana con Dios. Recuerda que la vida cristiana es un proceso. A veces Dios lo hace de una manera extraordinaria, la manera como Él actúa en los corazones, como Él actúa en las personas, pero muchas veces también el Señor lo va haciendo de manera paulatina. Y es importante que sepas que tú, como hijo de Dios, como cristiano, estás en el punto en el cual tú tienes que comenzar a glorificar el nombre de Dios a través de tu testimonio. El objetivo clave aquí es de que el nombre del Señor sea glorificado. Por eso vemos en la palabra del Señor, en primer lugar, el agradecimiento del apóstol Pablo. Él agradecía al Señor Jesucristo, y él agradecía al Señor porque había obtenido la confianza de Dios para poder ser un ministro de Él, para poder ser un servidor. Y él estaba predicando, el apóstol Pablo estaba predicando en muchos lugares. Al comienzo no le fue fácil porque a él lo conocían de su vida pasada, como era un cruento perseguidor de la iglesia, pero ahora él estaba testificando y dando testimonio de cómo había sido su conversión. También vemos que es importante saber, como lo dije hace un momento atrás, lo estaba mencionando, que el nombre del Señor sea glorificado. Por eso en el versículo 17 vemos, dice, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Entonces, tu testimonio tiene que llevar a engrandecer el nombre de Jesucristo. El testimonio que tú tienes que compartir siempre tiene que ser orientado para que el nombre de Dios sea glorificado. No es conveniente, no es adecuado que el testimonio sea para que recibas la atención de las personas. No es conveniente. Esto no es de Dios, porque recuerda que el Señor no comparte su gloria con ninguna persona. El Señor es digno de alabar, digno de toda gloria y alabanza y honor, pero Él no comparte su gloria
con ningún mortal, ni con nada, ni con nadie. Recuerda que nosotros tenemos un Dios celoso que es fuego consumidor y que toda rodilla algún día se va a doblar ante Él. Toda la creación, todos los seres vivientes van a doblar sus rodillas y van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Por tanto, todo testimonio que tú hagas tiene que ser siempre llevar para la gloria de Dios. Y cada vez que compartas el Evangelio, también es conveniente que tú a esa persona a la cual estás compartiendo siempre lo apuntes a Cristo. Recuerda que vemos aquí en los discípulos del Señor Jesús, ellos no hicieron el discipulado para atraerlos a sí mismos. Vemos en el apóstol Pedro, él nunca formó la iglesia para él, como quizás la religión o la tradición nos ha enseñado en el pasado, nos dijo, nos mintió acerca de esto. Recuerda que el único medio, el único camino hacia Dios es Jesucristo y no hay otro. Entonces vemos que los primeros discípulos del Señor, ellos siempre glorificaron el nombre de Dios, siempre glorificaron a Jesucristo y siempre apuntaron a Cristo. Todos los testimonios que ellos compartieron, los milagros que ellos hicieron, las obras que ellos realizaron en esta tierra, todo lo hicieron para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Que todo crédito debe ser orientado a Jesucristo. Como eso dice en el versículo 15, retrocediendo un poco en estos versículos, en esta lectura, dice: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que vemos que el nombre de Jesús resalta, que el nombre de Jesucristo y el plan de salvación se hace evidente. Por eso cuando tú estés testificando, cuando estés hablando de tu vida anterior, de tu proceso, cómo recibiste a Jesús o del milagro que tú recibiste, tú siempre tienes que mencionar y decir que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, que Él vino y su propósito es la salvación. Recuerda que el Señor no quiere la muerte del pecador, Él no quiere la condenación del pecador, sino que Él quiere la salvación. Y siempre va a haber una ocasión para poder compartir el testimonio con aquellas personas que puedan estar pasando dificultades en sus vidas, y esta va a ser la ocasión para que tú le presentes a ese Cristo vivo, a ese Cristo que aún está interesado en resolver muchas veces los problemas que son consecuencia del pecado, pero que Él quiere ir más allá que solamente ser un resolvedor de problemas, sino que Cristo quiere reinar en los corazones, que Él quiere ser el Señor de tu vida, que Él quiere ser el Señor de cada ser humano, porque recuerda que el Señor creó al ser humano, creó al hombre para ser ese reflejo de su gloria, pero también para alabarle, para poder bendecir el nombre de Dios. Así que es importante que cuando testifiques siempre esté este testimonio apuntando a Cristo. Muy bien, vamos a dar por terminado este tiempo de reflexión. Y yo quiero animarte, hermano y hermana, en el nombre del Señor, a que ores por este Ministerios Rey de Gloria. Estés orando por la iglesia, estés orando por que podamos seguir alcanzando a cada persona en cada lugar que esté en necesidad de escuchar estos mensajes. Recuerda que estos devocionales orientan mucho a la palabra de Dios, se alinean a la palabra del Señor, y es importante recibirla en nuestro corazón para que Dios comience a activar y comience a desarrollar y a desatar el propósito que tiene establecido para cada uno. Muy bien. En esta ocasión ya nos vamos a despedir y me gustaría que escuches este consejo. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Ministerios Rey de Gloria te invita a unirte a Oración 24/7, de lunes a sábado a las 5:45 hora PET, levantando un ejército en todas las naciones.